Continuamos con Caballo de Fuego, Congo de Florencia Bonelli. Antes de empezar este capítulo, te pido un favor que me ayuda muchísimo. Si te gusta este tipo de historias, seguí el canal, así no te perdés los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise apenas salga una nueva parte. Y si este audio te acompaña, déjame tu me gusta, es la forma más simple de apoyarlo. Ahora sí, ponete cómoda, y deja que la historia te lleve. Empezamos. Capítulo 10. Tía Sofía, soy Elia. Hola, tesoro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sentís? Al-Saud ladeó la comisura izquierda en un esbozo de sonrisa ante la exuberancia del saludo de su tía. Golpeó la lapicera Mont Blanc repetidas veces sobre el escritorio, mientras Sofía continuaba con sus preguntas y aseveraciones. ¿Y ese malnacido de Anuar? Explotó la mujer. Con todo lo que tus padres hicieron por él y por sus hermanos. Es un traidor, una basura. Pagará, tía. No te preocupes que, tarde o temprano, pagará. Eso espero, deseó Sofía. Tía, te llamo porque necesito ponerme en contacto con tu hermano. ¿Con mi hermano? ¿Con Aldo? Al-Saud inspiró profundamente y cerró los ojos. Sí, con Aldo, con el padre de Matilde. ¿Para qué? Tengo que comentarle algo. ¿Algo de Matilde? ¿Ella está bien? No se trata de Matilde sino de una cuestión de negocios. Conocía el carácter de Elia, por lo que se abstuvo de seguir indagando. La verdad es que es más fácil comunicarse con Bill Clinton que con mi hermano. ¿Por qué? Es él quien llama. Cuando quiere, añadió. ¿No tenés un número telefónico donde encontrarlo? Sí, tengo un número de celular, pero siempre salta la contestadora. Dámelo, por favor. Un momento después, Al-Saud marcó el teléfono provisto por Sofía. La característica internacional, el 54, correspondía a la Argentina. Después de varias llamadas, se activó la contestadora automática. Escuchó la voz de Aldo, que pedía, en inglés y en árabe, que se grabase un mensaje luego de la señal. Su árabe era bueno, fluido, aunque con una marcada entonación castellana. Señor Martínez Olazábal, soy Elia. Se abstuvo de dar el apellido, tampoco daría un número telefónico porque desconocía si hablaba una línea segura. Necesito ponerme en contacto con usted de manera urgente. Es muy importante. Lo veré en el lugar donde nos encontramos la última vez, el próximo martes 12 de mayo, a las 19. Es imperativo que nos veamos, insistió antes de cortar. El lunes 11 de mayo, cerca del mediodía, Al-Saud estaba reunido con su abogado, el doctor Lafrange, en su despacho en el 8º piso del Hotel George discutían los avances de la demanda por calumnias e injurias presentada en contra de la revista Paris Match. Les exigiremos que digan cuáles fueron las fuentes de información y que presenten pruebas fehacientes para respaldar sus afirmaciones. Como no lo harán, será fácil conseguir una sentencia a nuestro favor. ¿Pudo comunicarse con el coronel Amber? Elia hablaba de su superior en la base de Al-Asa, en Arabia Saudí, durante la Guerra del Golfo. Sí. Fue muy amable y me aseguró que está dispuesto a atestiguar en su favor. Estaba muy contrariado por lo que habían escrito acerca de usted en la Paris Match. Me aseguró que nadie en el Armée de Leer sabía que el búnker militar de Amirilla estaba lleno de civiles. Quiero que esos hijos de puta no solo me paguen una fortuna por las mentiras que dijeron, sino que escriban una nota de desagravio. No aceptaré menos. Eso quedó asentado en la demanda. Esperemos que el juez acepte la petición. Sonó el teléfono, y Al-Saud levantó el auricular de mal genio porque había ordenado a sus secretarias que no le pasasen llamadas. Disculpe, señor, se apresuró a decir Terese. Lo interrumpo porque tengo a un señor en la línea que asegura ser el padre de Matilde. Al-Saud se puso de pie, tras unos segundos de deliberación, ordenó. Terese, páseme la llamada a la sala de reuniones. Se volvió a Lafrange, atenderé esta llamada. Solo serán unos minutos. Salió de su despacho y se precipitó a la sala de reuniones. ¿Ayo? ¿Para qué necesita hablar conmigo?
dijo Aldo, prescindiendo de las cortesías y de los formalismos. Al-Saud se dio cuenta de que Martínez Olazábal no había pronunciado nombres. ¿Me llama desde una línea segura? Sí. Aldo utilizaba el teléfono de un hotel en Puerto Banús, escogido al azar y en el cual acababa de registrarse. No obstante, Al-Saud decidió no arriesgarse porque no confiaba en el criterio de Martínez Olazábal. ¿Para qué me necesita? No hablaré de mi hija con usted. No se trata de ella, se enfureció Al-Saud. No se atreva a pronunciar su nombre por muy segura que esta línea sea para usted. ¿He sido claro? Sí, contestó Aldo, más aplacado. ¿Cómo consiguió este teléfono? Lo increpó Elia. A través de un interesante artículo en la Paris Match, supe el nombre de su empresa, explicó, con acento sarcástico. Y me acordé de que un conocido mío había requerido sus servicios tiempo atrás. Él me facilitó el número. Tenemos que hablar, lo urgió Al-Saud. Es imposible hacerlo por teléfono. ¿De qué se trata? De usted. De su seguridad. Al-Saud calló y guardó un silencio intencionado. Aldo se quedó mudo por la sorpresa. Convencido de que Al-Saud había descubierto su verdadero oficio, creyó que lo extorsionaría para que lo ayudase a recuperar a Matilde. ¿De qué habla? Hablo de su actividad de broker y de las consecuencias que le trae aparejadas. Entonces sí sabía a qué se dedicaba, reflexionó Aldo. ¿O no? No sé de qué está hablando. Sí, lo sabe, pronunció Al-Saud, impaciente porque la llamada se prolongaba riesgosamente. No, no lo sé, se empecinó Aldo. Hable claro o esta conversación termina ahora. No hablaré por teléfono. Encontrémonos mañana, donde lo cité. ¿Se cree que puede disponer de mi agenda como si fuera mi jefe? Es de vida o muerte, soltó Al-Saud, y de nuevo se sumió en un mutismo deliberado. ¿Qué sabe? Casi gritó Aldo, conmocionado. ¿Por qué me dice esto? No hablaré por teléfono. Martínez Olazábal quería concluir esa conversación cuanto antes. Lo fastidiaba que Al-Saud supiera tanto de él y que manejase información acerca de su destino. ¿Qué podía decirle que no supiera? ¿Que estaban cazándolo como a un animal? Ansiaba preguntarle por Matilde. No se había comunicado con ella desde su partida al Congo, el celular de Juana no funcionaba, siempre arrojaba el mismo mensaje: el teléfono al que usted está llamando se encuentra apagado o fuera del área de cobertura. Bien, no importaba. Pronto visitaría ese endiablado país y vería a su Matilde adorada. Entonces, si no hablará por teléfono, no lo hará en absoluto, resolvió, y cortó la llamada. Merde. Prorrumpió Al-Saud, y batió el auricular al devolverlo al teléfono. Más tarde, ese mismo día, recibió una llamada de Gulemale. Cheri, no sabes cuánto me alegró saber que tu padre salió ileso de ese asunto. Gracias, Gulemale. ¿Cómo estás? Deseosa de verte y de mimarte. Supe que tú no saliste tan ileso como tu padre. Al-Saud rió. Se suponía que nadie conocía la identidad del piloto que había recibido el balazo en el aeropuerto de Viena. Como siempre, querida Gulemale, sabes más que cualquier servicio de inteligencia. Deberían contratarte. A veces lo hacen. No lo dudo. Cariño, ¿cuándo vendrás a conocer mi paraíso en el Congo Oriental? Tu paraíso, Gulemale, está construido sobre un polvorín. Ah. No me dirás que tienes miedo, ¿verdad? Aquí podrías recuperarte por completo. Recuerda que, antes de aquel episodio lamentable, estabas a punto de venir a visitarme. Sí, lo recuerdo. Te visitaré pronto, estoy ansioso por conocer tu paraíso. ¿Cuándo, Elia? Lo presionó, con voz insinuante. Apenas resuelva unos asuntos pendientes. No traigas a tu niña con cara de ángel porque tengo pensado hacerte cosas que la escandalizarían. Al-Saud profirió una carcajada compelido por su necesidad de simular ligereza, si bien la advertencia lo había repugnado. No toleraba que Matilde se viese involucrada con gente tan por debajo de ella. Tenía la impresión de que, con nombrarla, la mancillaban. Algo similar experimentó horas más tarde, cuando,
al salir del George V para ir al laboratorio de su hermana Jasmine, quería que le quitase los puntos, se topó con Celine en la vereda. ¿Qué quieres?, le preguntó, sin saludarla y conservando la distancia. Hablar contigo, contestó la famosa modelo, y, como Al-Saud la notó tranquila, le señaló el Aston Martin estacionado detrás de ella, interesado en alejarla antes de que desatase un escándalo a las puertas del hotel de su hermano Sariar. Vamos a mi casa, propuso Celine, y Al-Saud asintió. No cruzaron palabra lo que duró el corto viaje. Celine intentó besarlo en el ascensor mientras se dirigían al piso donde se ubicaba su departamento, pero Elia la sujetó por los brazos y la apartó de él. Veo que sigues enojado conmigo. Al-Saud se limitó a contemplarla con una fijeza y una seriedad que la acobardaron. Celine bajó la vista y se apretó las manos. Como le temblaban, Al-Saud le quitó la llave y abrió la puerta. Celine se precipitó dentro, arrojó la cartera de terciopelo en el sillón y se quitó los zapatos Chanel de taco alto. ¿Quieres tomar algo?, ofreció. No quiero tomar nada, expresó Al-Saud, tajante. Me dijiste que querías hablar. Habla. Celine se aproximó caminando como lo hacía en la pasarela y se detuvo a centímetros de él. No hizo ademán de tocarlo. Te he extrañado muchísimo, mi amor. Sé que estuve mal contigo. No, conmigo no, sino con tu hermana. No hablaré de esa. Está bien, no hables, pero di de una vez lo que quieres decirme. Elia, mi amor, quiero que volvamos a estar juntos, pero esta vez quiero que sea diferente. Este tiempo sin ti ha sido insoportable y he comprendido que ya no me basta con la vida alocada que he llevado hasta ahora. Quiero asentarme, formar una familia, tener hijos contigo. Celine, no me hagas reír. ¿Tú, asentarte? ¿Tú, una vida moderada? ¿Tú, hijos?, agregó por último, y levantó el tono. Tienes los ovarios y el útero, lo que le falta a Matilde, pero tu instinto maternal es el mismo de una ameba. Al-Saud percibió, como si de un olor se tratase, el cambio en la actitud de la modelo. Sé que tú y mi hermana ya no están juntos. Me lo dijo Ezequiel. Gracias a ti. Elia, por favor. ¿No me dirás que Matilde es mujer para ti? Esa cosita minúscula e insignificante. Celine encendió un cigarrillo y dio una larga pitada, sus labios se ajustaron en torno a la colilla con avidez. Vamos, Elia, un hombre de mundo como tú, que podría tener a la mujer que quisiese, metido con mi hermana menor, cuyo único objetivo en la vida es despiojar negros africanos. No he venido hasta aquí para discutir las cualidades de tu hermana. Está bien, está bien. Hablemos de nosotros. Ahora hablaré yo, Celine. No hay nosotros. Nunca lo hubo, nunca lo habrá. ¿Por qué? Celine lo expresó como un lamento desgarrador, sus ojos celestes adquirieron brillo al tiempo que una tonalidad rojiza. Elia suspiró. Estaba cansado, quería que Jasmine le quitara los puntos y volver a su casa para meterse en la piscina. No tenía ánimos para soportar los desenfrenos de una drogadicta. Celine, la relación que sostuvimos por años, exclusivamente de índole sexual, ¿ha terminado? Me gustaría ser claro en esto. Creo que te mereces mi franqueza. Se acabó, Celine. Espero que lo entiendas. Me dejas porque piensas que tienes esperanza de volver con la imbécil de Matilde. Tú no la conoces como yo. Ella jamás volverá contigo después de saber lo que hubo entre tú y yo. No importa, pronunció Al-Saud, con calma estudiada y en un acento casi inaudible. No importa. Aunque Matilde no volviese conmigo, yo no lo haría contigo. Lo nuestro se acabó de todas formas. Dio media vuelta y se dirigió a la puerta. El instinto lo previno del ataque. Percibió el peligro como un escozor que se propagó a lo largo de su columna vertebral. Se apartó hacia la derecha, y Celine surcó el aire con el atizador, provocando un silbido de látigo. Ni un murmullo lo había alertado. Celine se había desplazado descalza por la alfombra sin arrancar un crujido al piso. Agachó la cabeza cuando Celine retomó el ataque con un mandoble, y luego con otro. Empuñaba el atizador con furia. Basta,
Céline. No quiero lastimarte. Pero lo haré si no te detienes. Hijo de puta. Levantó el hierro sobre su cabeza dispuesta a descargarlo en la de Al-Saud. Elías se inclinó y la embistió como un toro. Se oyó el gemido ahogado de Céline y el sonido amortiguado del atizador al dar sobre la alfombra. Céline, de espaldas en el suelo, se convulsionaba al intentar insuflar aire en sus pulmones. Al-Saud notó que su rostro pasaba de una tonalidad rojiza a una azulada. La tomó de los brazos y la puso de pie. Vamos, tranquila, la animó, al tiempo que, con la mano abierta, le dibujaba grandes círculos en la espalda. Vamos, cálmate. Intenta respirar con inspiraciones cortas y pequeñas. Segundos después, Céline sollozaba y se cubría el rostro para no verlo. Al-Saud apartó sus manos de ella y se retiró 2 pasos hacia atrás. ¿Por qué teníamos que terminar así? Céline levantó la vista, sabiendo que lucía espantosa, con la máscara para pestañas que trazaba surcos negros en sus mejillas, el cabello alborotado y la facha de una loca. No le importaba. La humillación la ayudaba a aumentar la ira. Voy a matar a Matilde, Elia. Si no sos para mí, no vas a ser para esa malnacida. Te lo juro. Lo afectó que Céline pronunciase la amenaza en castellano y que lo hiciera sobria, no tenía aliento a alcohol ni parecía drogada. Estaba lúcida mientras lo juraba, a pesar de que lo hacía presa de una emoción violenta. Céline vio cómo los rasgos de Al-Saud se endurecían al tiempo que se relajaban. El efecto resultaba paradójico, porque si bien desaparecía el ceño, se esfumaban las arrugas en la frente, se relajaban las líneas en torno a la boca, y los labios se unían hasta delinear esa boca en forma de corazón que ella ansiaba besar, su rostro adquiría una dureza pétrea. ¿Dónde se concentraba la maldad que su semblante comunicaba? En los ojos, resolvió, cuyo verde esmeralda había perdido la tibieza que ella había disfrutado durante sus largas horas de cópula, para volverse duros, con una actitud taimada acentuada por los párpados entornados, hasta habían sufrido una metamorfosis y parecían más claros, de un tono verde agua. Solo un movimiento en el hueso de la mandíbula, cerca de la oreja, le dio la pauta de que apretaba los dientes. Retira lo que has dicho, le ordenó Al-Saud, y la coloración de su voz, profunda, algo rasposa, y calma, muy calma, dejó a Céline con la mente en blanco. Se quedó contemplándolo, admirando su belleza, deseando que la virilidad que exudaba se volcara en ella, en su cuerpo, y que la hiciera gritar en un orgasmo. Céline, retira lo que has dicho. No, susurró. No lo haré, repitió, en francés. Matilde no te tendrá. Antes, la mato. Céline hirió el silencio con un alarido antes de que Al-Saud le apretara el cuello y la obligara a ponerse en puntas de pie. Su rostro furibundo se situó a centímetros del de ella. Si llegas a tocarla, si llegas a lastimarla, yo te mataré a ti. ¿Me conoces, Céline? Sabes que soy capaz de hacerlo. Y esto lo digo absolutamente consciente. Te prometo que te mataré si lastimas a Matilde. No tendré que hacerlo porque ella jamás volverá contigo. El lunes 11 de mayo, por la mañana, Matilde se sentó a la mesa a desayunar, y todos, Auguste, Julia y Juana, advirtieron sus ojeras y su aspecto cansado. Enellanda le sirvió café con leche, huevos revueltos, un plato con trozos de mango y un jugo de papaya. Coma todo, doctora Matilde, la instó la mujer en su modo directo, parco y autoritario. Ha perdido peso desde que llegó a Rutsuru. Y lo que sucedió ayer en la misión es porque está mal alimentada y mal dormida. Se oyó el soplido de Juana, que a continuación le dio un mordisco violento a la tostada de pan de maíz. Matilde giró la cabeza hacia ella, y sus ojos inyectados de sangre se tropezaron con los oscuros y vivaces de su amiga. Sigue enojada, pensó. La discusión había comenzado el sábado por la madrugada, durante un descanso después de la batahola que había significado recibir un camión lleno de soldados heridos. Te vi con el Mr. Taylor esta tarde, mencionó Juana, con gesto de reproche. Sí, vino a verme. No sé a dónde querés llegar con el pirata inglés. Está ayudando a Kau y a Tanguy. Ah, esta me encanta.
Nunca querías aceptar que tu viejo te diera guita, aunque tuviéramos que comer arroz todo el mes, porque sospechabas que su dinero no era legítimo. Pero a todo un mercenario, si le aceptas. ¿Quién te entiende? Este dinero no es para mí sino para dos pobres niños. No digas, niños, que me pones loca. Y ahora que me acuerdo, vos no lo dejaste, Elia, entre otras cosas, porque era un mercenario. Juana hizo chirriar la silla al retirarla de la mesa en la sala de médicos y se fue con porte airado. Dejó a Matilde con la respuesta en la boca. Horas más tarde, de regreso en la casa de manos que curan, después de darse una ducha, Matilde se vistió con ropas cómodas y sueltas y, mientras se ataba los cordones de los botines, entró Juana. Acababa de bañarse, llevaba puesto el camisón y se secaba el pelo con movimientos enérgicos. ¿A dónde vas? A la misión. ¿Estás loca? No puedes hacer 2 fines de semana seguidos esa locura. Anoche tuvimos una guardia de locos. Tenés que descansar. ¿Puedes ir mañana? No. Ah, qué terca. Y todo por ver a Jerome, ¿no? Sí. Le prometí que iría y no voy a defraudarlo. Además, necesito verlo. Estás esforzándote demasiado. Trabajas como loca en el hospital, ¿no comes bien? No me mires así. ¿Te crees que no sé que comes como un canario? Tenés el aspecto de un cadáver. Parece que te hubieran dado franco en la morgue. Gracias, amiga querida. Vos también estás muy linda. Uf. Se impacientó Juana. Al menos trata de dormir en la misión, dijo, y salió del dormitorio sin darle tiempo a Matilde para que le contase que estaba feliz porque esa mañana, antes de regresar a la casa, había pasado por el laboratorio del hospital y le habían entregado el análisis de Jerome. No había VIH en su sangre y estaba sano como un pez. Ahau la esperaba en la puerta con la Land Rover encendida, que, pese a haber sido reparada por el compadre del chofer, todavía mostraba los estigmas del ataque de los rebeldes en la chapa. Matilde paseó la mirada por el capó y, mientras se detenía a estudiar cada orificio de bala, percibía un zumbido que crecía hasta convertirse en el estruendo de los fusiles. El jardín de Eneyanda desapareció, y las imágenes de la tarde del asalto la obnubilaron. Se estremeció con un escalofrío en el calor asfixiante de la mañana y tuvo miedo de recorrer esos caminos de tierra roja y flanqueados por los espesos bosques tropicales donde podía camuflarse un ejército entero. Las rutas en esta región, le había explicado Taylor, son trampas mortales. Matilde, mi amor, no puedes ir al Congo, ¿lo entendés, verdad? No puedo permitir que te metas en ese infierno, no irás al Congo. La voz de Elia se coló en sus pensamientos. Casi deseaba haberle hecho caso. No, exclamó. No habría conocido a Jerome si no hubiese venido. Tenía que venir. Dio un respingo cuando Van der Oeven le apretó el hombro. Matilde advirtió que llevaba su morral en bandolera. Iré contigo. Días atrás hablé con Amélie y acordamos que convocaría a la gente de los alrededores para que les diéramos charlas este fin de semana. No me dijiste nada, le recriminó Matilde. Has estado muy ocupada con tu nuevo amigo inglés, arguyó el belga, y le abrió la puerta trasera de la Land Rover para que entrase. Él ocupó el sitio del acompañante. Doctor Auguste. Era Eneyanda, que bajó corriendo las escalinatas de la galería y se dirigió al vehículo. Su hija Verabey la seguía a paso lento, con una caja de cartón a cuestas. ¿Puedo ir con ustedes? Hace tiempo que no veo a Sor Amélie. Verabey podrá sola con la casa. Mira que volveremos mañana por la noche. Claro que podré, aseguró la muchacha, mientras acomodaba la caja en la parte trasera. Miró a Matilde y le explicó, son conservas y confituras que mamá preparó para las hermanitas. Ahau, que había nacido en Goma y que conocía las montañas Virunga como la palma de su mano, no condujo por el camino tradicional sino que los llevó por uno alternativo, solo conocido por los vaquianos y que resultaba menos riesgoso, aunque Matilde lo dudaba porque, a poco de andar, se internaron en una espesura verde, plagada de sonidos extraños que hablaban a las claras de una vida salvaje que empezó a vislumbrarse cuando la 4x4 disminuyó la marcha debido a lo accidentado del camino. Entonces,
Matilde avistó aves exóticas de colores inverosímiles, chimpancés y otro tipo de mono, más pequeño y con la cara negra. También divisó serpientes colgadas cabeza abajo. El olor a la selva se acentuaba a medida que se aproximaban a una marisma del río Rutsuru, al que vadearon por un sector de bancos de tierra. Matilde contuvo la respiración cuando la Land Rover se adentró en el río, y el agua comenzó a devorar la camioneta. Los 4 neumáticos se aferraban al fondo cenagoso y tiraban del vehículo. A lo lejos, un grupo de hipopótamos se divertía en el agua, una bandada de flamencos pescaba y una manada de cebras bebía en la orilla, atenta a sus enemigos mortales, los cocodrilos, que abandonaban el descanso sobre el barro y se deslizaban como flechas hacia el gran intruso de color blanco. Eneyanda, a su lado, no habría lucido más serena si estuviesen conduciendo por una calle tranquila del 7e arrondissement de París. La sensación de irrealidad iba ganando el ánimo de Matilde, y para cuando alcanzaron la misión, ya había esbozado las líneas de un nuevo cuento para narrar a los niños, en el que una cebra y un flamenco ocupaban el lugar protagónico, y un cocodrilo encarnaría al malo de la historia que después se volvía bueno. Admitió que la fábula tenía similitudes con las historias que Horacio Quiroga había reunido en Cuentos de la Selva, un libro que le había fascinado a los 12 años. Una muchedumbre ocupaba el predio de la misión. Resultaba obvio que las gentes de las poblaciones aledañas comenzaban a llegar para ocupar un sitio bajo el grupo de caoas del cual Amélie se sentía especialmente orgullosa. Las mujeres, con sus vestidos largos de estampados y colores llamativos, algunas con turbantes a juego con el género del ropaje, cargaban canastos en la coronilla, a sus bebés en las espaldas y avanzaban con varios niños al pie. Matilde se subió al paragolpes de la parte trasera de la Land Rover y buscó a Jerome entre la muchedumbre. Lo descubrió cerca de la casa de la misión, de la mano de Sor Tabata. Por su gesto, de entrecejo fruncido, y por su actitud, se ponía en puntitas de pie y estiraba el cuello, resultaba obvio que estaba buscándola. «Aquí estoy, tesoro mío. Aquí estoy por vos», habría exclamado. Se bajó de un salto y corrió hacia él, abriéndose paso entre la gente sin demasiados miramientos y sin advertir que, en su carrera, perdía el sombrero. Tampoco notó las miradas y las muecas de sorpresa que su cabello rubio levantaba entre las congoleñas. Jero. El niño se deshizo de la mano de Tabata y corrió hacia ella. Matilde lo levantó en el aire y lo hizo dar vueltas. La risa de Jerome le acarició los oídos, le calentó el pecho, la emocionó hasta enturbiarle la visión. Terminaron abrazados, Matilde sentada sobre sus talones, con las puntas del cabello sobre el suelo, y Jerome echó un ovillo en su regazo, aferrado a su cintura. Era tan cariñoso y dulce. Matilde no se percató del grupo de gente que lo circundaba, atraído por el espectáculo que componían, ella, tan blanca y rubia, y él tan oscuro. «¿Cómo has estado, mi amor? ¿Cómo pasaste la semana? ¿Te has portado bien?» «Te extrañé mucho», fue lo que murmuró el niño, y su aliento se coló en el tejido de la camisa de Matilde y le llegó al vientre. Auguste van der Oeven se aproximó y sacudió el hombro de Matilde. «Recógete el cabello si no quieres que lo único que hagan sea mirártelo y no atiendan a lo que vamos a decirles». Matilde simuló no darse cuenta de la hostilidad de su compañero y siguió abrazando a Jerome hasta que su prima Amélie se aproximó a saludarla. «Este caballero», dijo, y señaló al niño, «se ha comportado muy bien en tu ausencia y ha obtenido excelentes notas en la escuela». «Voy a traer mi cuaderno», exclamó Jerome, y corrió hacia el edificio del orfanato. «¿Qué sabes de Elia?», preguntó Matilde, sin preámbulos, mientras se recogía el cabello en un rodete y lo cubría con el tipo de gorra que utilizaba en el quirófano. Ni un mechón quedó fuera. «Quédate tranquila. Hablé con mi mamá hace unas horas y me dijo que está completamente repuesto». Amélie sonrió ante la transformación de Matilde, que de ceñuda pasó a emocionada. «Me comentó algo extraño. Me dijo que ayer, viernes, Elia la llamó para preguntarle cómo podía ubicar a tu papá». «¿A mi papá?». «Sí, por un asunto de negocios. Dudo de que mi papá quiera hacer negocios con él. Lo detesta». «¿Por qué?», se azoró Amélie. «Porque mi papá adoraba a Roy, mi esposo, como si fuera su hijo. Y culpa a Elia de nuestra separación».
Nada más alejado de la verdad, te lo aseguro. La confusión que le produjo el comentario de Amélie quedó en el olvido cuando emprendieron las tareas. Con la ayuda de Sœur Edith, de Sœur Annonciation, de Eneyanda y de Ahau, organizaron a la pequeña multitud en grupos de 5 personas para facilitar el triage, es decir, la clasificación de los pacientes de acuerdo con la gravedad de los casos. Acto seguido, se ocuparon de los más urgentes, como fiebres altas, vómitos, diarreas y convulsiones, y postergaron la revisión de las inflamaciones, las llagas y de una gran variedad de dolencias. Matilde cosió la mano de un hachador y le inyectó la antitetánica, drenó un absceso en la pierna de una niña y trató una quemadura en el brazo de una anciana. Algunos consultaban por estados gripales, y Matilde y Auguste sabían que, en la mayoría de los casos, se trataba de la primera fase de la tripanosomiasis africana, más conocida como enfermedad del sueño, o de malaria, que proliferaba en la época de lluvias. Solo con estudios muy específicos se habría determinado con certeza si se hallaban frente a una u otra, o simplemente ante una gripe. No obstante, después de una concienzuda revisión, Auguste, sin dudar, diagnosticaba la enfermedad y medicaba en consecuencia, ya fuera con antipalúdicos, como la cloroquina, a la cual a veces reforzaba con artesunato cuando se trataba de casos muy graves, con resistencia a los medicamentos tradicionales, o bien con una inyección intravenosa de pentamidina para la enfermedad del sueño. Matilde admiraba sus conocimientos en materia de enfermedades tropicales y la solvencia que empleaba para decidir por una o por otra. Como lo mejor para combatir la tripanosomiasis africana y la malaria era la prevención, Ahau y Eneyanda repartieron botellas con repelente para mantener lejos a la mosca tsetse y al mosquito Anopheles y enseñaban medidas básicas para evitar atraerlos, como no conservar recipientes con agua en el exterior o basura cerca de la casa. Entre la multitud, descubrieron casos graves, no solo de tripanosomiasis o de malaria en estado avanzado sino de tuberculosis y de meningitis, y los apartaban porque por la tarde se presentaría el servicio permanente de ambulancias del hospital de Rutsuru, costeado por Manos que Curan, y los conducirían a la ciudad para internarlos. Matilde leó una corta plegaria rogando por los choferes, para que viajasen a salvo y para que nadie los detuviera ni los lastimase. Algunos pacientes no se sostenían en pie, y Matilde se admiraba porque la mayoría había recorrido kilómetros. Para ellos, se improvisaron camas bajo las caoas con mantas, lonas plásticas, sábanas y toallas. Algunos, los que presentaban casos muy graves, eran canalizados para medicarlos de inmediato, los parientes o quienes se ofrecieran de buena voluntad se turnaban para sostener el suero, a Matilde la conmovía la solidaridad que demostraban. Al mediodía, los recursos con que se habían trasladado desde Rutsuru comenzaron a escasear, y antes de la 1 de la tarde se quedaron sin botellas de suero fisiológico y sin la mayoría de los medicamentos. Como Amélie le aterraba que los niños pescasen las enfermedades de los recién llegados, sobre todo la meningitis, ella, las demás religiosas y las mujeres acogidas, se empeñaban en mantenerlos alejados de las caoas, el sitio donde Matilde y Auguste atendían. Jérome mostró una beta rebelde que no le conocían y, encaprichado porque no aceptaba apartarse de Matilde, lloraba para que le permitiesen estar con ella. En un descuido de Tabata, el niño se soltó de su mano y corrió hacia la palmera de aceite, la cual trepó con la agilidad de un mono, con los brazos y las piernas sobre el tronco, paralelos al piso, se desplazó en pocos segundos hasta la copa. «¿Baja de ahí?», le ordenó Amélie, con el alma en vilo, pues la caída habría sido mortal. La palmera medía más de 10 metros de altura. «Desde aquí veo a Matilde. No quiero bajar». «Dios mío», susurró Amélie. «Virgen Santa, protégelo». «Nunca he visto un amor tan profundo entre un huérfano de la misión y un adulto», comentó Tabata, mientras, con la mano sobre la frente, observaba al pequeño acróbata. Al final, el ascenso de Jérome sirvió para mantener entretenidos a los demás niños, que no podían jugar al fútbol debido a que la cancha estaba atestada de gente. Además, Jérome se ganó la admiración de los mayores, que después le pidieron que les enseñara la proeza. Jérome aceptó bajar al comprobar que Matilde se alejaba de los pacientes y caminaba en dirección a la casa,
aunque le prohibieron acercarse hasta que se hubiese higienizado con desinfectantes y cambiado de ropa. Después, nadie habría sido capaz de apartarlo de ella, ni siquiera cuando, a primera hora de la tarde, recién terminado el almuerzo, se iniciaron las charlas sobre fístula, violaciones sexuales, nutrición y prevención de enfermedades como SIDA, cólera, malaria y fiebre amarilla. Hablaban Vanderoeben y Amélie, que manejaban el suajili, lengua franca comprendida por la mayoría. Resultaba evidente que habían presentado esa rutina infinidad de veces por la manera coordinada en la que compartían la exposición, cada uno sabía dónde comenzaba su parte, dónde debía callar, cuándo intervenir y sobre qué puntos hacer hincapié. Ahau y Eneyanda se desempeñaban como intérpretes de los que solo hablaban Lingala, Kikongo, Kituba y Kinyarwanda. Matilde, con Jerome aferrado a su cintura, paseaba la mirada sobre el grupo de gente, atento a los disertantes, aun los niños mostraban interés, y, como le ocurría a diario en el hospital, experimentaba una corriente de cariño y de admiración hacia ellos. Algunos sufrían con una entereza que les impedía quejarse, y el corazón se les rompía de tristeza. Las charlas terminaron a la llegada de las ambulancias, 3 camionetas Nissan, adaptadas para transportar enfermos. No todos serían derivados al hospital de Rutsuru, que había colapsado la noche anterior con el camión militar repleto de heridos, algunos partirían hacia el de Goma. A Matilde le llamó la atención que, antes de la caída del sol, las familias no iniciasen el viaje de regreso, a muchos les esperaba una caminata de horas por un terreno inhóspito y peligroso. En cambio, los vio acomodarse dispuestos a pasar la noche al raso. Saben que mañana Mse Balduino hará carnear una vaca de su hacienda y la mandará a la misión para alimentarlos. ¿Mse Balduino? Repitió Matilde. Sí, el padre de Josepine Boel. Mse es una fórmula de respeto con que se trata a los hombres mayores. Significa anciano sabio en suajili. Mse Balduino es muy querido en la región de las Kibus. Todos saben que era el mejor amigo de Patrice Lumumba, el héroe nacional de los congoleños. Sí, lo sé. Josepine me habló de él. Mse Balduino lo ayudó muchísimo, y ayuda muchísimo al pueblo. Es un patrón benevolente y generoso. Josepine me dijo que si bien la cervecería da pérdidas, su padre no quiere cerrarla porque dejaría a los empleados en la calle. Y por aquí, como sabrás, no hunda el trabajo. Lo vi en una silla de ruedas el día en que fui a casa de Josepine. Le falta una pierna. Es diabético y encima tuvo un accidente cerebrovascular hace unos años. Es viudo. No, su mujer lo abandonó, pero no sé nada acerca de ella porque Josepine no la menciona. Está dedicada a su padre. ¿No es peligroso que duerman al raso? Se preocupó Matilde. Lo digo por los mosquitos de la malaria. Se alimentan de noche. Ayer, previendo esto, le explicó Amélie, mandé fumigar los alrededores. De todos modos, añadió, con aire resignado, ellos están siempre expuestos. No creas que por permanecer dentro de sus chozas se libran de la picadura. Son muy precarias y con orificios por donde te guste. Me pareció muy acertado que repartiesen repelente. Que les durará un suspiro, se afligió Matilde. ¿Y después, qué? Matilde, no podemos salvarlos a todos. Es algo que vas a tener que entender. A mí me tomó tiempo comprenderlo. Hubo un momento en que la impotencia casi me llevó a colgar los hábitos y abandonar la misión. Se armaron 2 fogatas, donde se cocinaron mandiocas, ñames y batatas envueltas en hojas de banano. Se preparó fufú, con cuaco y hojas de yuca, y un guiso con porotos a los que se agregó una gallina donada por la misión. Para los más pequeños, Amélie ordenó que se les diera leche con azúcar. Todos se ubicaron en torno al fuego, y, mientras unos comían, otros danzaban y cantaban. A Matilde le daba risa la ansiedad con la que devoraban y con la que participaban de la fiesta. Unos se sentaban y otros saltaban de pie para retomar el baile. Jerome, ubicado entre las piernas de Matilde, aplaudía y cantaba entre bocado y bocado, conocía las letras de las canciones. Le besó la coronilla, y el niño se volvió hacia ella para mirarla. Un pajarito me contó que te subiste a la palmera como si fueras un monito.
Quería verte, se justificó. Sor Tabata no me permitía ir contigo porque estabas trabajando. No te permitía acercarte porque era peligroso para ti. Esas personas estaban enfermas y podían contagiarte. ¿Y a ti, no pueden contagiarte? No, a mí no, mintió, con lo que borró el ceño de preocupación del niño. Matilde apoyó la espalda en el tronco de una caoba, cruzó los brazos sobre el pecho de Jerome y fijó la vista en el fuego. Pensó en Elia, en cuanto lo extrañaba. Le habría gustado que, así como ella sostenía a Jerome, él los sostuviera a ellos. Como si fuéramos una familia. Se quedó dormida, y, cuando la fiesta terminó, Tabata se ocupó de cargar a Jerome hasta el orfanato, y banderó a Matilde. El médico belga atravesó el predio de la misión en dirección a la casa de las religiosas con Matilde en brazos, asombrado de lo diminuta y liviana que era. Llévala a mi dormitorio, indicó Amélie. Por aquí, lo guió. Acuéstala en mi cama. Yo descansaré en un colchón en el suelo. Amélie contempló a Matilde mientras le quitaba los botines, y la conmovió su carita de niña en reposo. Estás exhausta, primita, susurró. Creo que estás exigiéndote de más. ¿Por qué? ¿Qué necesitas probar? A la mañana siguiente, a Matilde le llevó unos segundos comprender dónde se hallaba. Se dio cuenta de que era tarde porque se adivinaba una luz brillante entre los resquicios de la persiana. El calor ya era excesivo. Se giró en la cama y se topó con Jerome. La miraba fijamente desde una silla, con los codos hincados en las piernas, el mentón sobre el dorso de las manos y el cuerpito volcado hacia adelante. Era tan hermoso, aún así, serio, con cara de preocupado. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? Quítate las zapatillas y ven acá. Matilde no apartó la sábana porque estaba en bombacha. Le indicó que se recostara a su lado, por fuera. Se ubicaron de costado, uno frente al otro, con las manos bajo la barbilla, medio acurrucados. Matilde le pasó el índice por la nariz que parecía un botón. ¿Cómo dormiste, tesoro? No mojé la cama. Felicitaciones. Eres un niño brillante, inteligente, hermoso. Te adoro, Jero, dijo, y lo besó en la frente. ¿Qué quiere decir, te adoro? Quiere decir que siempre pienso en ti, que quiero que estés bien, que me preocupo por ti, que me gusta estar contigo, que me gustaría estar siempre contigo y no separarme nunca de ti. Que te quiero con todo mi corazón. Entonces, yo también te adoro, Matilde. Jerome frunció el entrecejo al notar que los ojos plateados de Matilde brillaban en la penumbra. Se dio cuenta de que se colmaban de agua, que cayó en forma de lágrimas. Le pasó la punta del índice por la mejilla para recogerlas. ¿Lloras por Elia? Matilde se maravilló de la memoria del niño. Negó con la cabeza y refregó la cara en la almohada para secarla. No lloro, mi amor. A las personas también les salen lágrimas cuando sienten mucha felicidad. Y yo siento felicidad porque me has dicho que me adoras. Sí. Aquí estabas. Exclamó Sor Tabata, y Jerome giró la cabeza de súbito para volverla de inmediato hacia Matilde, a quien sonrió con complicidad, arrancándole una carcajada. Debí imaginarlo. Vamos, vamos, urgió Amélie, batiendo las palmas, y entró en el dormitorio. Debes ir a ayudar a poner la mesa para el almuerzo. Jerome se aferró al cuello de Matilde y la besó en la mejilla antes de bajarse de la cama, ponerse las zapatillas y marchar junto a Tabata hacia el refectorio del orfanato. Amélie abrió el postigo y se sentó en la silla. ¿Ya es mediodía? Se impresionó Matilde. Sí. Son las 12:15. Has dormido muchísimo. Demasiado. ¿Y en tu cama? ¿Demasiado? Matilde, anoche te quedaste tan profundamente dormida que no pudimos despertarte. ¿Cómo llegué acá? Auguste te cargó. Matilde emitió un quejido avergonzado y se cubrió la cabeza con la almohada. ¿Te gustaría darte un baño? Le pediré a Humilia que caliente agua. Sí, me gustaría mucho. Prima, dijo Amélie, y Matilde levantó una ceja porque previó un sermón, creo que estás excediéndote. Estás exigiéndote demasiado.
Auguste me dijo que trabajas sin aliento. Lo que hiciste ayer, trabajar todo el día después de tu guardia del viernes. No sé, Matilde, no es sensato. Sé que parezco un muerto que camina. Ya me lo dijo mi querida amiga Juana. Se preocupa, igual que yo. Matilde abandonó la cama con dificultad y se sentó en el borde, con los hombros caídos y el mentón al pecho. Le dolía cada músculo, aun el cuero cabelludo y los dedos de los pies, y una náusea ligera le hormigueaba en la boca del estómago. Detestaba las náuseas porque le recordaban los días posteriores a las sesiones de quimioterapia. Se sintió mejor después del baño y del almuerzo que la propia Amélie le sirvió y le obligó a comer. Josephine, que había llegado muy temprano con la carne y otras provisiones, le propuso sentarse bajo la sombra de unos hirocos a beber limonada, mientras se relajaban en el sillón hamaca y esperaban que transcurrieran las horas de más calor. Te traje un regalo, dijo, y sacó de su bolsito primoroso, de una tela similar a la arpillera en color rosa, un abanico con varillas de nácar y país de encaje blanco. La delicadeza y la feminidad de la pieza no correspondían a ese paisaje agreste, ni Matilde era digna de ella, con su olor a permetrina y sus ropas vulgares, de colores aburridos y géneros vastos. Oh, José. Es precioso. Era de mi abuela. Lo trajo de Bélgica, de uno de sus tantos viajes. Es de encaje de brujas, aseguró, y señaló el país con la punta de su abanico. No puedo aceptarlo. Matilde lo colocó sobre el regazo de la joven congoleña. No debes separarte de algo que te regaló tu abuela. Quiero dártelo, Matilde. No debes despreciarme, me ofenderé. En este poco tiempo, he llegado a quererte mucho. Te considero una gran amiga. Josephine le habló sin mirarla, con actitud avergonzada, y le apretó la mano. Además, mírale el lado práctico, pasarás mejor estas horas de calor aventándote aire a la cara. Este es para Juana. Uy. Juani se volverá loca de contenta con algo tan hermoso. De las dos, ella es la que más sentido de la estética tiene. Matilde. Matilde. Matilde se hizo sombra con la mano. Jerome corría hacia ella. ¿Acaso no dormía la siesta? ¿Por qué corría a esa velocidad en el momento de más calor? La animó ver que sonreía. Le salió al encuentro y lo abrazó. El niño se separó, ansioso por hablarle. Matilde, Matilde, repitió, agitado. ¿Qué, tesoro mío? Dijo, y le pasó la mano por la frente húmeda, lo abanicó después, lo que provocó la hilaridad del niño y la de Josephine. ¿Sabes lo que acaba de decirme Neyanda? No, dímelo. Que tú me adoras y que yo te adoro porque, en otra vida, tú fuiste mi madre y yo fui tu hijo. Tuvo la impresión de que la selva se sumía en un mutismo sacro, como si la naturaleza hubiese contenido el aliento ante la magnitud de la revelación. Levantó la mirada y descubrió a Neyanda a unos metros, atenta a lo que sucedía. La mujer la observaba con la seriedad de costumbre, aunque había un destello peculiar en sus ojos. Siempre había intuido que Neyanda sabía cosas que los mortales comunes no podían ver ni comprender. La visión de la Tutsi ruandesa se tornó difusa, aunque prevalecía con nitidez el destello verde de sus ojos. Se operó un cambio en la respiración de Matilde, se volvió rápida y superficial, y la náusea de la mañana regresó para atormentarla. Se desplomó segundos más tarde. Jerome sollozaba de esa manera desconsoladora que la había conmovido en el hospital de Rutsuru, con el puño entre los dientes para amortiguar el sonido y mirando a su alrededor con la desesperación de quien se sabe solo en el mundo. Matilde lo veía desde lejos y, por mucho que intentase alcanzarlo, no lo conseguía, tenía los pies pegados al piso. Ya vuelve en sí. Está moviendo la cabeza. Matilde reconoció la voz de Josephine y sintió unas ligeras palmadas en la mejilla. Oyó que la llamaban. Le costó despegar los párpados y focalizar los rostros que se cernían sobre ella. Se movió hacia el costado para sofrenar la náusea que le trepaba por el esófago y descubrió a Jerome arrinconado cerca de la puerta, en la guisa en que acababa de soñarlo, lloraba al tiempo que se mordía el puño, sus ojitos la miraban con pánico, una súplica se plasmaba en su expresión. Estiró la mano hacia él. Ven, tesoro.
Jerome se arrojó a la cama, hundió la cara en la almohada y lloró con una amargura que aún abanderó Eben, celoso y enojado, emocionó. Por favor, Amélie, pronunció Matilde, en castellano, déjenme sola con él. La religiosa abrió los brazos en cruz para abarcar a los presentes y empujarlos fuera. Matilde se oilló sobre el niño, le apoyó los labios en la sien y le cantó Alouette, gentilla Alouette, mientras le masajeaba la espalda. Se detuvo al percibir que el llanto menguaba y que solo quedaban suspiros, espasmos y sorbidas de mocos. ¿Te asustaste mucho? Sí. La enterneció él, sí, similar al piar de un pajarito. Sí. Lo imitó. ¿Por qué? Creí que te habías muerto, como mi papá y mi mamá. ¿Solo me desmayé? Sí. Me lo dijo José. Pero yo me asusté porque los ojos se te pusieron blancos y tu cara también se puso muy blanca. ¿Lo ayudó? Más blanca que antes. Exclamó, con una mueca de incredulidad, como si acabase de pronunciar un imposible. Fue por mi culpa, admitió, en voz baja. ¿Tu culpa? ¿Qué estás diciendo, Jero? ¿Te desmayaste por lo que te dije? Por lo que me contó Eneyanda. Escúchame, Jero. Le apretó el hombro para subrayar la importancia de lo que le diría. Tú no tuviste culpa alguna. Me desmayé porque, desde que me desperté esta mañana, no me he sentido bien. ¿Por qué? Porque estoy trabajando mucho, comiendo poco y durmiendo menos. Jerome se aferró a su cuello y recomenzó el llanto. Matilde percibía la angustia con que la traía hacia él, aterrado ante la posibilidad de otra pérdida. No quiero que te mueras, farfulló por fin. Matilde lo apartó y le sostuvo la cara entre las manos. Jero, recuerda lo que te prometí tiempo atrás, cuando estabas internado en el hospital de Rutsuru. ¿Lo recuerdas, mi amor? El niño asintió. ¿No te prometí que jamás te abandonaría? Jero me asintió una vez más. Nunca faltaré a mi promesa, Jero. ¿Sabes? Quiero adoptarte. ¿Entiendes lo que significa? Jero me negó con una agitación de cabeza. Quiero que te conviertas en mi hijo. Yo quiero ser tu mamá y quiero que tú seas mi hijito querido. ¿Qué opinas? ¿Te gusta la idea? La sonrisa de Jero me le dio risa, porque enseguida desapareció cuando el niño rompió a llorar de nuevo. La mueca había resultado graciosa. ¿Lloras porque no quieres ser mi hijito querido? Sí quiero ser tu hijito querido. Exclamó, fuerte y rápido, con la intención de dejar en claro su postura. ¡Qué suerte!, dijo Matilde. Por un momento pensé que dirías que no. No, musitó. Nunca diría que no. Eneyanda golpeó la puerta 2 veces y entró sin aguardar el permiso. Se quedó bajo el umbral, con una taza humeante en la mano y la vista fija en Matilde y en Jerome. Por fin han vuelto a reencontrarse, expresó en Kinyarwanda. ¿Qué dices, Eneyanda? Que por fin hemos vuelto a reencontrarnos, tradujo Jerome. ¿Entiendes la lengua de Eneyanda? El niño asintió. ¿Cómo la aprendiste? Me enseñaron, contestó de modo evasivo, porque no quería hablar de Carme, el jefe de los interambes. En el viaje de regreso, mientras Vanderoen le soltaba una reprimenda con la autoridad de un padre y la amenazaba con repatriarla si no se cuidaba, Matilde contemplaba la alfombra verde que se extendía hacia las montañas y sonreía con aire ausente, la cabeza llena de imágenes y de palabras de Jerome,